Leyendas urbanas. Mucho hemos hablado de ellas. Las leyendas urbanas tienen un toque místico y se pronuncian de ciudad en ciudad y de boca en boca. Son muy diversas las leyendas urbanas que se han originado en el Perú. En general, son muy frecuentes y antiguas. Estas historias están ligadas usualmente a los distritos más antiguos como lo son Barrios Altos, Barranco y el Callao. Muchos de los personajes son fantasmas. Podríamos definir a un fantasma como la representación visual, acústica o táctil del cuerpo no físico de una persona difunta, que no ha roto totalmente sus lazos en el mundo terrenal y deambula por él bajo una forma no física, manifestándose señorialmente bajo diferentes formas. ¿Cómo vamos a hacer con el trabajo de historia? Ah, verdad, hace falta un tema. Hoy podría ser. ¿Qué opinan de fantasmas y supersticiones? Ah, sí, está paja. A mí me encantan esas cosas tenebrosas. Aparte que yo he vivido por Real Felipe y ahí siempre con mis amigos hemos visto cosas extrañas. Yo no estoy convencida. Yo creo que no es un tema que se pueda desarrollar. Aparte que yo no creo en los fantasmas y no deberíamos elegir otro tema. ¿Pero por qué? ¿Nunca has tenido alguna experiencia sobrenatural o que no hayas podido explicar? Yo vivo en barrios altos y hay historias, es un montón de historias, por ejemplo, del presbítero y todo eso, pero yo no creo la verdad mucho en eso. Mis abuelos me han contado algunas cosas, pero no creo. Ahí está, resuelto ese lugar perfecto por donde podríamos empezar nuestra investigación. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, vivo en Barranco y ahí ya se escuchan muchas historias también. Me han contado bastantes cosas, supersticiones. Ya listo, entonces nos encontramos el viernes para empezar con el trabajo. Sí, me parece bien. Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya, hay que encontrarnos, ¿qué les parece a las 2 de la tarde en Barrios Altos, en el cruce con Junín y Cangallo? Ya, Listo. ya, entonces puntuales, por favor. Ya. No te olvides eso. ¿Por qué se han demorado tanto? Disculpe, es que había mucho tráfico. Sí, disculpa. Bueno, ya estamos aquí. Brunella, ¿qué vemos primero? Bueno, estamos cerca a la Piedra Horadada que está entre Junín y bueno, les voy a contar un poco de esta historia. Se cuenta que el hueco en la piedra la hizo el mismo diablo. Una versión dice que éste hacía de las suyas por este lugar cuando de pronto apareció la procesión del Santísimo. El diablo, al contemplar la cruz alta que se le acercaba, quiso huir de la visión, pero al huir tropezó con el enorme pedrón que le cerraba el paso, por lo que apelando a sus recursos hizo en ella un hueco y por él escapó. Oh, qué miedo. ¿Se imagina que aparezca por aquí de verdad ese dichoso diablo? También está la historia de la viuda negra. Cuenta que por la calle de las Cruces vivía un joven apodado Don Juan Tenorio, bien parecido y codiciado por mujeres. En uno de sus paseos conoce una linda joven de la que queda prendido por su belleza, por lo que siguen encontrándose en el mismo lugar entre el Jirón Guanta y el actual Cementerio El Ángel. Un día, la mujer lo invita a quedarse en su casa. Luego de entrar, el hombre queda impresionado por la elegancia de esta y le llama la atención una pintura que ella vestía de matrimonio con su esposo, que había muerto hace poco. Luego de pasar la noche, se levanta como a las 3 de la mañana asustado y se va a su casa. Al día siguiente, se acuerda que debajo de la almohada había guardado su reloj, una reliquia de oro valiosa, por lo que regresó a buscar el domicilio de la mujer, pero en su lugar encontró solo matorrales y casas derrumbadas. Luego de dirigirse a la comisaría, creó un alboroto en el vecindario porque no entendía qué había pasado en la casa. Una señora refirió la historia de una viuda que había vivido en ese lugar y que de vez en cuando se presentaba. Imagínense la sorpresa del hombre al descubrir su reloj debajo de unos adobes que le habían servido de almohada la noche anterior. El joven tuvo que ser llevado a un centro psiquiátrico por la impresión de descubrir que se había acostado con una muerta. Bueno chicos, ya llegamos al presbítero Mael. Así es, nuestro segundo punto de encuentro para el trabajo de investigación. Empecemos el recorrido. Vamos. Vamos.
deben pasar muchas cosas extrañas en ese lugar. Mi abuelo me contó que de este cementerio salió una procesión de figuras vestidas de negro, portando cada una de ellas velas encendidas y que recorría los huertos y chacras del camino. Los campesinos los reconocían porque veían que no tenían ni pies ni rostro. Comentaban entre ellos que eran almas que rondaban para cuidar sus tierras, pero otros decían que eran almas en pena, las cuales querían reencarnarse en una persona para liberarse de su castigo. Es por eso que los vecinos no querían salir de sus casas en la tarde, más o menos a las 6, para no encontrarse con las almas vagabundas misteriosas. Uy, pero si todo esto se ve tenebroso. ¿No te da miedo? No, nada que ver, son tonterías. Esto no da miedo. ¡Ah! Claudio, déjate de tonterías, no me molestes. Bueno, creo que ya tenemos bastante material por ahora. Sí, yo creo que sí. Sí, ya bueno chicos, entonces mañana a las 2 en el Radio Felipe, por favor, todos puntuales. Ya, listo, nos vemos mañana entonces. Ah. Chao. Diana, Llegar, sí. Ya, vamos a comprar las entradas, que se hace tarde. Y Diana, tú que vives aquí en el Callao, ¿tienes alguna historia que contarnos sobre el Real Felipe? Claro. En varias ocasiones he sentido como si me observaran o como si alguien respirara al lado mío, pero lo más espeluznante que he escuchado fue algo que me contó uno de los militares que frecuentan el lugar. Él me contó que ha visto muchas veces cuando hacía guardia de noche a una mujer vestida de blanco que suele aparecer a medianoche en la puerta del Torreón del Rey. También la ha visto aparecer en el puente Sin Pies, lamentando la pérdida de su pareja. El militar me dijo que a ellos les da mucho miedo, ya que se dice que la mujer está buscando a un hombre pensando que es su pareja. En otra ocasión, cuando vine a la parte del Torreón, el guía nos contó que este lugar había sido utilizado como cárcel para los piratas que eran capturados en esa época, y nos dijo que tomemos fotos cuando estuviéramos caminando, y que íbamos a poder observar manchas en las fotos, que se creía que eran los prisioneros que pedían ayuda. Sin embargo, al entrar al lugar, recuerdo que en ciertas partes sentíamos vientos de vez en cuando, lo cual fue muy raro, ya que el lugar era muy cerrado y también sentíamos nuestro cuerpo muy pesado, como si alguien se estuviera colgando de nosotros. Por eso salimos rápido, porque nos asustamos mucho. El guía nos explicó que ahí en las noches se escuchaban gritos y sonidos de cadenas de las personas que alguna vez estuvieron en esa cárcel. Bueno, eso sí que fue una visita espeluznante. Uy, sí, qué miedo. Bueno, ya hay que quedar, ¿cómo vamos a hacer para la próxima visita? Ya, listo. Mira, hay que encontrarnos todos en la plaza que se acerca al Puente de los Suspiros. ¿Qué pasa? Ya. Ok, entonces nos vemos mañana. Disculpa, ¿has visto un joven alto con gorra y con mochila verde por acá? Un joven alto, no, la verdad que no. Pero si gusta, si lo veo, le digo que pasiste por acá. Ya, muchas gracias. ¿Dónde se habrá metido este, Dios mío? Claudio, Hola. tú me dices de dónde ir y yo sin saber a dónde ir. Oye, discúlpame, es que me había olvidado mi cámara en mi casa y tuve que ir a recogerla. ¿Y dónde está Brunella? Ha tenido una emergencia y no va a poder venir. Oh, ojalá no sea nada grave. Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos. Qué bonito tono se va a armar en el cuartito de mi primo Nicomedes. Parece que viene buena sandería. Ay, 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 echa al dulce botonear de la figura.
Aquí mismo. Este es el puente de los Suspiros. Y este de allá es la iglesia de la ermita. ¿Tienes alguna historia sobre este lugar? Por supuesto, te voy a contar ahora mismo. Veamos. Cuenta la historia que la iglesia de la ermita es uno de los edificios más antiguos de todo el barrio. Esa capilla, a finales del siglo XIX, era ocupada por un sacerdote de conocidas malas tendencias, con un carácter agrio y una vida visiblemente desordenada. Por aquellas fechas se manifestó un turbulento terremoto en toda Lima. Mientras el párroco se encontraba en el patio de la ermita, ocupado en sus tareas, el movimiento sísmico provocó que una de las cúpulas se derrumbara. El suceso lo encontró desprevenido y con tan mala suerte que la campana cayó de tal manera que la masa de acero le destrozó la cabeza, y ésta se trituró de modo que no se encontraron apenas restos de ella, solo una mancha de sangre y algunos pedazos de huesos esparcidos por la zona. Como durante su existencia terrenal había sido malvado, dicen que Dios le impuso como castigo el vagar por siempre sin la cabeza. Se cuenta que este cura sigue penando en la noche. Desde la época del accidente, a los niños que se portan mal se les asusta diciéndoles que te va a llevar el padre sin cabeza. Son muchos los vecinos barranquinos que afirman haber visto en la noche a un hombre caminando por la avenida, vestido con un hábito de sacerdote, pero... En la actualidad, las historias sobre fantasmas continúan y se reproducen. Cuentan con nuevos exponentes del terror. Son individuales, pero cobran vigor y legitimidad entre el relato y la colectivización de los diálogos cotidianos, construyendo recuerdos de hechos que son parte de algo que va más allá de lo físico.